la invasión de Irak. Edward Luttwak, jefe del Grupo de Estudios de la Seguridad Nacional del Pentágono, es ciudadano israelí y ha sido profesor en Israel. A menudo escribe artículos para periódicos israelíes y pro-israelíes en Estados Unidos. Luttwak es un extremista israelí. El principal tema en todos sus escritos es la necesidad de hacer la guerra a Irak, Irán y Afganistán. Henry Kissinger, el más estable consejero del Pentágono, sirvió en el Consejo bajo la dirección de Pearl. Para saber todo sobre el pasado de Kissinger, léase el libro de Seymour Hersh, The Price of Power, Kissinger in the Nixon White House, El precio del poder, Kissinger en la Casa Blanca de Nixon. Kissinger muy probablemente tuvo un papel en el escándalo Watergate, en los asesinatos en masa en el sureste asiático, es decir, Vietnam, Camboya y Laos. También fue clave en la instalación del dictador chileno y asesino en masa Augusto Pinochet. Orquestó los asesinatos en masa en Sudamérica de la Operación Cóndor y también sirvió como consejero del dictador serbio Slobodan Milosevic. Constantemente insistía en la guerra contra Irak. Kissinger es el Ariel Sharon de Estados Unidos. El presidente Bush nominó a Kissinger como presidente de la Comisión de Investigación del 11S. Eso se llama dejar al zorro a guardar el gallinero. Kissinger tuvo que renunciar al puesto debido al clamor popular. Dov Zakheim es rabino y ciudadano israelí. Asistió al Colegio Judío de Londres y se hizo rabino en 1973. Fue profesor honorario en la Universidad Judía Nashiva de Nueva York. También es miembro del CFR. En el 2000 fue coautor del capítulo Rebuilding America's Defenses, la reconstrucción de la defensa de Estados Unidos del documento oficial PENAC, Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, en el que destacaba la necesidad de un incidente catalizador como un nuevo Pearl Harbor para iniciar una guerra contra los enemigos de Israel, principalmente los países musulmanes de Oriente Medio. El 4 de mayo de 2001, Bush asignó a Zakheim el puesto de tesorero del Pentágono. Tuvo que dimitir el 10 de marzo del 2004 debido a que desaparecieron más de $1 billón de las arcas de la defensa bajo su mandato. No obstante, 3 años antes, el 10 de septiembre de 2001, el ministro de Defensa Donald Rumsfeld anunció que faltaban en total $2,3 billones. Esta noticia se enterró bajo los escombros del 11S. Ambas sumas de billones desaparecieron bajo el mandato de Zakheim. A pesar de esto, el 6 de mayo de 2004, Zakheim aceptó un puesto muy lucrativo en la empresa Booz Allen Hamilton, una de las consultoras de estrategia más prestigiosas del mundo. Uno de sus clientes entonces era la ONG de caridad Blessed Relief, luego vinculada a Osama Bin Laden. El más importante cliente de Booz Allen Hamilton era el DARPA, Proyecto de Investigaciones Avanzadas de la Defensa. Zakheim tiene doble nacionalidad estadounidense e israelí y lleva más de 25 años pisando los pasillos del Pentágono. Ha influido en las administraciones de Reagan, Clinton, Bush padre y Bush hijo. La mayor parte del armamento estadounidense vendido a Israel en las últimas décadas tuvo a Zakheim como comerciante. Kenneth Adelman, uno de los muchos consejeros del Pentágono y también miembro del Consejo de Política de Defensa bajo la dirección de Richard Pearl. Es también extremista israelí que apoyó la invasión de Irak. Adelman aparece frecuentemente en la cadena Fox de la televisión expresando propaganda antiárabe y antimusulmán. Debido a su racismo o ignorancia, en la cadena Fox, el 28 de noviembre del 2001, Adelman tachó a todos los árabes de antisemitas cuando, por definición, el pueblo árabe es semita. Louis Scooter Libby, anterior consejero jefe del vicepresidente Dick Cheney. Conocer a este hombre es entender por qué Cheney siempre expresa la necesidad de atacar a Irán. Libby es socio veterano de Wolfowitz y abogado de Mark Rich, amigo del rey de España, que fue condenado por espía y traficante de blancas, más tarde indultado por Clinton. Libby fue condenado por mentir a los investigadores sobre el escándalo de Valerie Plame, que por venganza política reveló mentiras que llevaron al país a la guerra con Irak. Robert Sadloff, consejero del Consejo de Seguridad Nacional, fue director ejecutivo del think tank Instituto de Estudios para la Política en Medio Oriente. Elliot Abrams, consejero de Seguridad Nacional, salió del think tank Ethics and Public Policy Center. De la administración Reagan, Abrams fue el vicesecretario de Estado especializado en asuntos latinoamericanos. Estuvo implicado en el escándalo Irán-Contra
en el que vendió ilegalmente armamento a Irán para usarlo contra Irak. Gestionaba la guerra ilegal de los Contra en Nicaragua, que destruyó el gobierno sandinista. Mintió a 3 comités de investigación sobre la guerra ilegal y fue declarado culpable en 1991, siendo sentenciado a 1 año de libertad provisional. Un año más tarde, el presidente Bush padre concedió a Abrams el indulto total. Fue uno de los principales judíos halcones del Departamento de Estado de la administración Reagan. Martin Grossman, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, fue director general de las Relaciones Exteriores del Departamento de Estado. Es uno de los oficiales judíos proisraelíes de la administración Clinton, ascendido a cargos más altos por Bush. Richard Haass, director de Estrategias de Política del Departamento de Estado y coordinador de embajadas, fue Senior Fellow, miembro VIP del CFR. Era uno de los más importantes halcones judíos proisraelíes de la administración Bush padre. En el Consejo Nacional de Seguridad insistía en la necesidad de ir a la guerra contra Irak. Robert Zoellick, representante de comercio, uno de los halcones judíos proisraelíes de la administración Bush hijo. Constantemente aconsejaba a favor de la invasión de Irak y del establecimiento de un gobierno marioneta en aquel país. Ahora insiste en ir a la guerra contra Irán. Ari Fleischer fue consejero en la Casa Blanca de la administración de Bush hijo. No se puede confirmar que tenga doble nacionalidad. Lo que sí está confirmado es que es parte del grupo judío extremista Chabad Lubavitch Hasidic, quienes practican estrictamente la cábala y mantienen opiniones extremistas e insultantes contra los no judíos. Era copresidente del Foro Judío de la Chabad. Recibió el premio de liderazgo joven de la ONG y lobby American Friends of Lubavitch en octubre de 2001. James Schlesinger, consejero en el Pentágono. También ocupa escaño en el Consejo de Defensa bajo mandato de Richard Perle. Es otro consejero extremista pro-Israel que apoyaba ir a la guerra contra Irak. Schlesinger también es comisionado en el Grupo de Estudios de Defensa en el Pentágono. David Frum, redactor de la famosa etiqueta del discurso de Bush hijo, Eje del Mal. Frum fue quien conectó todos los puntos para justificar la guerra de Bush. Joshua Bolten, jefe diputado del Estado de la Casa Blanca. Era banquero y ayudante legislativo y prestigioso en la comunidad judía. John Bolton, anterior representante en la ONU y subsecretario de Estado para el Control de Armamento y consejero para la Seguridad Nacional. También es consejero mayor del presidente Bush. Era presidente mayor del think tank AEI. En octubre de 2002, Bolton acusó a Siria de tener un programa nuclear para justificar el ataque a ese país. Ello a pesar de que Israel posee centenares de cabezas nucleares. David Wurmsen, subsecretario para el Control de Armamento y Seguridad Internacional, asistente especial de John Bolton. También trabajó en el AEI con Richard Perle y John Bolton. Su esposa es cofundadora del Instituto Menry, que traduce artículos de la prensa impresa árabe pro-israelí. Elliot Cohen, consejero bajo el Consejo de Política de Defensa de Richard Perle, otro consejero pro-israelí extremista. Como Adelman, a menudo expresa opiniones ridículas sobre la comunidad árabe. Recientemente publicó un artículo en el Wall Street Journal en el que abiertamente expresaba su odio hacia el Islam, diciendo que el Islam es nuestro enemigo, no los terroristas. Sometimes the word neoconservative is used when what they really would like to say is Jew. They being people who use that kind of language. And as a Jew, I find it offensive. There are two things that are despicable about it. The first is the imputation of dual loyalties. What they really would like to say is Jew. Mel Sembler, presidente del USA Export-Import Bank, anterior presidente de finanzas del Comité Republicano Nacional. El banco USA Export-Import comercia entre empresas estadounidenses con problemas financieros y países extranjeros. Stephen Goldsmith, consejero jefe del presidente y el consejero sobre asuntos judíos en el interior para la administración Bush, anterior alcalde de la ciudad de Indianápolis e íntimo amigo del alcalde de Jerusalén, Ehud Olmert.
Viaja frecuentemente